Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es día jueves 29 de junio del año 2023. Y bueno, pues como siempre lo digo, se nos está yendo muy rápido el tiempo. No sé ustedes, pero a mí siento que no me alcanza la vida para todas las cosas que Dios pone delante de nosotros y apenas estamos terminando la hora de un día cuando ya es el siguiente y ahí vamos poco a poquito apresurándonos a nuestro encuentro con Él. Y mientras tanto, pues seguimos aprendiendo la palabra, esto que hemos estado aprendiendo como ministros, una visión de ministros para desarrollar entonces las bases, el fundamento de un cristianismo que nos permita ver las cosas desde una perspectiva distinta, y cuando digo distinta me refiero no en el sentido de crear una nueva doctrina, una nueva teología, sino más bien reencontrar el sentido de algunas de las cosas que creo que de repente como pueblo de Dios a veces perdemos la perspectiva. Ok, entonces vamos a comenzar en esta noche yéndonos a Hebreos capítulo 2, que a partir del verso 6 y en el verso 7 nos va a compartir una verdad importantísima. Y dice entonces: pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Entonces la primera parte de esta idea nos muestra una reflexión del escritor de Hebreos. Siempre digo que hay varios argumentos válidos para asegurar que fue Saulo de Tarso el escritor de este libro de Hebreos. No es clase de Hebreos ahorita, ni es el tiempo de la discusión, pero si alguno lo cree que es necesario, pues le dedicaremos entonces un día a hablar de estos argumentos. Y entonces nos dice: veamos la condición humana, es lo que nos está diciendo. Consideremos al ser humano. El ser humano es una criatura limitada, finita, lábil, tendiente siempre entonces a caer, causa a través del pecado de Adán, causa de la desgracia en la creación, pero finalmente, aunque dice, ¿qué es el hombre? Y la pregunta implica entonces que la respuesta podría ser, pues, realmente no es gran cosa el hombre, ¿no? Y entonces dice, le hiciste un poco menor de lo que los ángeles, sí, pero dice el verso en la parte final, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Entonces, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este ser humano, este hombre limitado, incapaz, tiene algo que está aquí a la mitad del versículo 6, cuando dice, lo coronaste de gloria y de honra. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién de los demás seres creados? Sabemos que Jesucristo es creador, y esta es una lista aparte, pero ¿a quién de los seres creados Dios lo coronó de gloria? A ninguno. ¿A quién le puso la honra de representarle, de señorear juntamente con él? A ninguno. Y entonces, en esta insistencia que tengo ya desde el inicio de las clases, diciéndole, tenemos que cambiar nuestra visión del ser humano, porque la iglesia tradicional nos enseñó que nosotros somos pecadores, como si el ser pecadores fuera nuestra identidad, y no, somos hijos de Dios. Hijos de Dios que en ignorancia han pecado, pero hijos de Dios finalmente. Lo que haces no marca tu identidad.
a menos que estés en ignorancia, entonces tu identidad será tu acción. Pero es tu naturaleza, tu condición profunda, tu destino espiritual, lo que marca entonces tu identidad. Y el ser humano, entonces, Hebreos 2:7, le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hemos hablado entonces de que cada uno de nosotros entonces fuimos llamados a tener un encuentro con la gloria de Dios. Estoy retomando todas estas cosas porque de otra forma no podré argumentar todo lo que tengo que argumentar. Y entonces, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que cada uno de nosotros somos transformados. A ver, déjenme que esta cosa me haga caso. Mamita, pues entonces, a fuerzas. Según de Corintios 3, 18, desde el verso 17 nos va a decir entonces, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, entonces mirando como a cara descubierta, ¿sí? Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fuimos hechos para hacer la imagen y semejanza. A causa del pecado, perdimos la capacidad de mostrar la semejanza de Dios. Y alguien diría que no será posible hacerlo sino hasta que muramos y estemos una vez más en un cuerpo glorificado, pero no es lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice que nosotros, cuando nos ponemos frente a la gloria de Dios y nos vemos a nosotros mismos en esa gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la imagen de lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es la gloria del Señor. Un juego poético interesante para decir que tú te transformas en aquello que pones delante de ti. Pero si tú pones un buey en medio del desierto y lo adoras, un buey de oro, pues terminas literalmente pareciéndote aquello. Pero si tú lo que pones es la gloria de Dios, y esa gloria de Dios permites que sea el referente, eres transformado entonces en aquello que has puesto como tu referente. En este caso, lo que glorifica al Señor, la gloria de misma, que es la imagen que está puesta delante de ti. Salmos capítulo 8 en el verso 4 y 5 nos va a decir entonces, una vez más, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies. Fuimos llamados a tener un encuentro con la gloria de Dios. Eso es lo que estoy insistiendo entonces en estos versículos. Romanos 8:17. Y vamos entonces por acá. Romanos 8:17. Dice, desde el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No dice el Espíritu Santo da testimonio de que somos buena gente, de que somos buenos creyentes, de que somos, no, lo que dice es que somos hijos. Y es el Espíritu el único que puede traer convicción de cuál es tu identidad. Necesitamos que la gente tenga un encuentro personal con el Espíritu Santo para que esta convicción de que somos hijos de Dios sea la base entonces de nuestro desarrollo. Ok, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos. Esta parte, decir coherederos, significa que así, perdón,
Así como Cristo recibe herencia del Padre, nosotros recibimos juntamente con Él herencia del Padre. Condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios capítulo 2, en el verso 10, nos va a decir entonces. Tenemos un complot acá. Muy bien, ahí está. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Y hay ciertas cosas que cuando nosotros hablamos de este versículo, la gente siempre piensa que esas buenas obras, esas buenas cosas, tienen que ver con sacarte la lotería o tienen que ver con alguna situación de lo más mundano, ¿sí? Pero ¿cuáles serían esas buenas cosas que Dios ha preparado para nosotros, ¿sí? Para que podamos vivirlas de antemano. Ok, no quiero destruir su teología, pero lo que yo encuentro es que si hay una buena cosa de la cual tendríamos que estar agradecidos con Dios para que anduviésemos en ella de antemano, y no estoy hablando de la predestinación de nuestras obras, estoy hablando de esta, más bien de 2 Corintios capítulo 4, verso 7, que ya la hemos dicho, pero que es la base para lo que vamos a estar hablando. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y le hemos dedicado ya parte de una clase a este versículo, diciendo que si bien Adán, que viene de Adama, Adama es tierra roja, barro, y Adán significa hecho de barro, entonces este ser humano hecho de barro es un vaso, es un recipiente, es un contenedor para tener entonces este tesoro. ¿Y qué es ese tesoro que nosotros sabemos que Dios puso en nosotros? Pues ese tesoro que Dios puso en nosotros lo vemos desde Génesis capítulo 2 en el verso 7, cuando nos dice que Dios insufló, sopló, depositó en este recipiente, en este contenedor que somos nosotros. Dios sopló entonces su aliento, el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y el Espíritu de Dios es lo que glorifica a Dios, lo que muestra el poder de Dios, lo que muestra la capacidad de Dios, el Espíritu de Dios, claro que es Dios. Y ya hemos dedicado un tiempo a mostrar entonces que revelar la gloria de Dios es revelar al Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros consideramos que Moisés, y allí nos vamos a ir al libro de Éxodo, cuando nosotros consideramos a Moisés que está delante de Dios diciéndole que si en verdad él ha encontrado gracia delante de él, ¿sí? Voy a Éxodo capítulo 33 en el verso 16 y siguientes, dice, ¿y en qué se conocerá aquí que yo he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿En qué se va a conocer, dice? ¿Cuál va a ser la prueba?
¿cuál va a ser la manifestación? Y Dios le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y noten ustedes la petición de Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cómo van a saber que somos tu pueblo? Y Moisés dice, muéstrame tu gloria. Revélame tu gloria. Y entonces, verso 19, Dios le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Lo que está diciendo es, te mostraré quién soy. Proclamaré mi nombre delante de ti, o el nombre de Jehová delante de ti es, mostraré toda la magnificencia de mi ser, mostraré todo lo profundo de mi revelación, mostraré todo lo que soy, te mostraré toda mi gloria, ¿sí? Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y le dice en el verso 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y sabemos simbólicamente que en el libro de Éxodo, cada vez que se habla de la peña, es el Señor Jesús. La roca que fue desechada, ¿sí?, por los edificadores. Y le dice entonces, tú estarás junto a mí, aquí en la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. ¿En cuál hendidura? Le pregunté una vez yo al Señor, y él me dijo, en la que tiene el tamaño de la punta de un filo de lanza. Allí junto al corazón. Cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, llegó un soldado romano con una lanza y le atravesó el pecho a la altura del corazón, y de su pecho salió agua y sangre. Y entonces Dios me dijo en el corazón, allí es donde te escondes, en la peña, en la hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Cuál es entonces la seña de que Dios estaría con nosotros? ¿Cuál es la seña? Dice, yo pondré mi gloria delante de ti. Eso es lo que le está diciendo. Pondré mi gloria en ti. Y al poner mi gloria en ti, entonces las naciones sabrán quién eres tú. Las naciones sabrán cuál es mi relación contigo. Y aquí hay algo importante. Y esto es fundamental. ¿Qué sucede cuando la gloria de Dios viene a la vida de una persona? Ok, una persona está diciendo, no verá el hombre a Dios y vivirá. ¿Qué significa esto? No verá el hombre a Dios y vivirá. Si le preguntáramos a uno de los escritores bíblicos qué implica eso que está diciendo, el apóstol Pablo nos diría en 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. ¿Sí? ¿Qué implica entonces? Pues implica que carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos. Por eso carne y sangre tienen que ser puestas juntamente con Jesús, tienen que ser crucificadas. Tenemos que morir a nuestra criatura humana, a nuestra vieja naturaleza, a el hombre pecaminoso, al hombre carnal, y resucitar entonces en Cristo, que significa una nueva criatura.
Cuando nosotros entonces consideramos lo importante que es cómo la gloria de Dios nos lleva entonces en este encuentro con Cristo, nos lleva a la muerte y resurrección, pero no solamente en el sentido del martirologio, sino en el sentido de cambiar nuestra condición. Y la siguiente palabra que voy a decir es fundamental para entender entonces el contexto de la clase de hoy. Una persona que había vivido en el pecado, que había vivido apartada entonces de la gloria de Dios y que cuando viene la gloria lo restaura, es como el hijo aquel, el hijo pródigo, que se fue y estuvo comiendo algarrobas de cerdo, y cuando regresa a casa, su padre sale a recibirle, y una de las cosas para devolverle en su condición es cambiar entonces la forma en que viste para cambiar la forma en que es visto, en que es percibido por los demás. Ok. En Lucas capítulo 15, ¿sí? En Lucas capítulo 15, ando ya en el verso 20, levantándose el hijo aquel, vino a su padre y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia. El padre es movido a misericordia y es el padre, vemos que se levanta, sale corriendo, lo busca en su encuentro, se echa a su cuello, lo besa. El hijo le empieza a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, en la condición en que venía, no parecía un hijo de Dios, parecía el compadre del puerco. Olía marrano, ¿sí? Estaba todo flaco, mugroso, lleno de costras, apestaba, ¿sí? Parecía un miserable, un pordiosero, parecía huérfano. Noten ustedes el verso 22. El padre le dice a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanle. Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué es lo que están haciendo? Le están restaurando la dignidad de hijo. Están restaurando la dignidad del hijo. ¿Están conmigo? Entonces, cuando una persona es llamada, cuando una persona es justificada, justificado significa entonces que ya hay alguien que ha pagado, bueno, eso es redimido más bien. Alguien pagó por ti y pagó la fianza, pagó la pena. Eso es que ha sido redimido. Que ha sido justificado significa que la acusación que había sobre ti ha sido quitada y ya no eres llamado criminal, ahora eres una persona que vive en la justicia. Pero ojo, eso no significa todavía que has llegado al nivel deseable para Dios. ¿Cómo es esto? Una persona está en la cárcel y alguien paga su fianza. Fue redimido. Van entonces con el juez y la persona que le había acusado dice: ya no tengo acusación contra ella, le levanta los cargos. Entonces ya no hay una acusación. Ya ha sido puesto entonces como un hombre justo, ha sido justificado ante la ley. Pero falta todavía, yo diría. Falta ahora ser dignificado. Y dignificado significa ser restaurado, ya no ante la ley, sino restaurado en su condición como hijo delante del Padre.
Noten ustedes que cuando decimos nosotros, ¿sí? Y yo sé que esto que estoy diciendo puede sonar simplemente como palabras, porque de repente perdemos la perspectiva de las cosas. Pero si vamos hay un libro en donde nos habla de precisamente esta palabrita, y es una palabrita que no la estoy diciendo yo para aquí, para la tierra, le estoy diciendo esta palabrita desde la eternidad. Me voy al libro de Apocalipsis en el capítulo 4, ustedes recuerdan que en el capítulo 4 estamos en la visión de Juan ya en los cielos, ha sido arrebatado y está en la presencia misma de Dios, viendo a esta multitud que están reunidos y hay un trono que está en el centro y en el centro de todo aquello se ven 24 ancianos que están postrándose delante del Padre y están adorando al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas y dicen, Señor, justo eres. No, no dice eso. Redimido eres. No, tampoco dice eso. ¿Cuál es la palabra que utilizan para referirse a la condición de Jesús? Y dicen, digno eres. Ojo, esta palabra la predicamos poco y tiene un valor altísimo, tan alto que es la única palabra con la que le dicen al Señor, tú estás en una posición en donde nadie más podría estar. Dice, digno eres de recibir la honra, la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, ¿sí? Y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿sí? Pero noten ustedes en el verso 4, 2 versículos después, en Apocalipsis capítulo 5, ¿sí? En el verso 2, me voy al capítulo 5, en el verso 2, y aquí hay un ángel diciendo, preguntándole a la multitud, ¿sí? Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y les decía, ¿quién es digno de desatar sus sellos? No pregunta, ¿aquí hay alguien redimido? No. No pregunta, ¿aquí hay alguien justo? ¿Alguien justificado? No, no pregunta eso. ¿Qué es lo que dice? Aquí hay alguien digno. ¿Quién es el digno de abrir los sellos? Y vi, dice que ninguno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice, imagínense ustedes lo que significa ver una multitud de todos los seres eternos allí. Y él está llorando, dice, porque no se había hallado a ninguno digno, otra vez, de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ¿sí? Y entonces nos vamos a ir hasta el verso 9, ya conocen ustedes todo lo que está intermedio, pero en el verso 9, ahora todos comienzan a cantar y dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, lengua, tribu, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la creación. Ok, ¿cuál es la palabra que utiliza? Digno. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? ¿Qué es lo que Dios hizo con este hombre al que nos estábamos refiriendo hace un momento en Lucas capítulo 15? Cuando dice allá en el verso 22, Lucas 15 en el verso 22, ¿sí? Saquen el mejor vestido, vístanle y pongan anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué está diciendo? Retomen en él, devuélvanle su dignidad de hijo. Y esa palabra a mí me emociona, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, ¿sí? Ninguno de nosotros somos subrepticios. Ninguno de nosotros estamos metidos
en la presencia de Dios, no nos colamos, no nos metimos por otro lado, no. Cuando llegamos con el Señor, llegamos igual que el hijo pródigo apestando a puerco, con una vida miserable, con una condición desastrosa, diciendo, Señor, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero él dice, no. Sí. Devuélvanle su dignidad. Y su dignidad significa que lo vistan como se viste en mi casa, que lo pongan de tal manera que ante los cielos, la tierra y debajo de la tierra quede claro que que está aquí no es un huérfano miserable, no es un mendigo, no es un ladrón, no es un suplantador, es mi hijo, con toda dignidad. ¿Y a quién de los ángeles Dios le dijo, toma el anillo de mi mano? ¿A quién de los ángeles le dijo, toma el lugar? Que eso que estoy diciendo es lo que comentaba Hebreos capítulo 2 en el verso 6, y eso que estoy diciendo es lo que nos decía Salmos capítulo 8, verso 4 y 5. O sea, ¿quién es el hombre para que Dios lo corone de esa manera, para que Dios ponga en él su gloria? Es una criatura digna. Ahora, ¿qué es lo contrario de la dignidad? La vergüenza. Si dignidad significa honra, vergüenza significa deshonra. La vergüenza implica entonces que una persona le ha sido arrebatada su dignidad. Ya no comparte la gloria de Dios en él. Al contrario, su identidad ha sido maldecida. Ha sido despojado, ha sido desnudado. Ha sido desprovisto de aquello que le identificaba y le ponía en una condición como hijo, ¿sí? Una de las cosas terribles entonces es que no entendemos qué sucede. Juan 17, 22. Juan 17, 22 va a decir, la gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Ahora, siempre la gente dice, porque leemos mal y adoctrinamos mal, Dios nos dio la gloria para que seamos uno entre nosotros. No, no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo Jesús es que Él y el Padre son uno. Y dice, yo les he dado la gloria que tú me diste para que cada uno de ellos sea uno contigo también. Eso es lo que está diciendo. Así como nosotros somos uno, así como yo como hijo soy uno contigo, esa gloria la pongo sobre cada uno de ellos para que entonces ellos sean dignos una vez más y que sean uno contigo. Que vuelvan otra vez a esa hendidura de la peña donde tú eres parte del corazón de Dios. Y entonces, la vergüenza quiere decir que alguien es inaceptable delante de Dios, que es ilegítimo, que es ilegal, que no tiene el derecho de estar allí, que no tiene el derecho de asumirse como hijo. Es un impostor. Y el pecado lo que hace es traer vergüenza. Por eso, en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano está por allí en el huerto y come la fruta, y en el verso 7 dice que fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos y se pusieron delantales.
¿Por qué se hicieron delantales? Porque estaban avergonzados. Ahora, ¿cómo puedo decir yo que estaban avergonzados? Porque tú puedes decir, bueno, tenían frillito, ¿sí? Les tenían miedo que les diera un airecillo por ahí. Pero lo que dice Génesis capítulo 2, en su último versículo, en el verso 25, estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Y tenemos que tomar entonces esta palabra avergonzarse. No tenían vergüenza porque no se sentían indignos, no se sentían ilegítimos, no se sentían inaceptados, no se sentían faltos de dignidad. Pero el pecado lo que hace es avergonzarte. Y entonces la vergüenza termina siendo una herida profunda en la identidad humana, de tal manera que el resultado del pecado es una maldición de tu identidad que te quita la dignidad y te hace sentir miserable. Ahora, debemos entender la diferencia entre la culpabilidad y la vergüenza. Porque la culpabilidad es el resultado, es la consecuencia en el sentido negativo de haber desarrollado una acción equivocada. Entonces yo me siento culpable cuando lo que hice fue incorrecto. Entonces soy culpable de acciones equivocadas y eso me hace sentir, ¿sí?, que no estuvo bien lo que hice. Eso es culpa. Pero la vergüenza es un sentido negativo de mi identidad. Y entonces ya no soy la persona. Acaba de destruirme ontológicamente, rompió mi condición de ser espiritual, rompió mi dignidad. Me siento indigno. ¿Sí queda clara la diferencia? Ahora, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Sentirte culpable o sentirte indigno, avergonzado? Indigna. Sentirte indigno te hace sentir que ya no eres hijo. Sentirte culpable, eres un hijo que se equivocó. Bueno, está bien, soy un hijo que se equivocó y digo, padre, me equivoqué. No hice las cosas de la manera correcta, no salieron como yo esperaba, no tuve la actitud correcta, pero sigo sintiendo que soy hijo. Mi identidad todavía está clara. Pero lo trágico de esto es que la falta de dignidad, la vergüenza, me deja huérfano. Y empiezo a comportarme como un huérfano. Que eso es lo que estaba diciendo allá en Lucas capítulo 16. Cuando nos decía Lucas capítulo 16, ya no soy digno de llamarme hijo. Ok. Regreso una vez más a Lucas, porque todas estas cosas son fundamentales. ¿Sí? Digo, es Lucas capítulo 15, el 16 es el mayordomo infiel, ¿sí? Pero noten ustedes, ¿sí?, cómo esta palabra que no le hemos dado el peso suficiente se convierte en una palabra fundamental dentro de nuestro vocabulario espiritual. Una vez más, regresé entonces a Lucas capítulo 15, verso 18. Está diciendo el hijo pródigo, me levantaré, iré al padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me siento culpable de lo que hice. No, no está diciendo eso. Está diciendo, verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea,
ahora sí soy huérfano. Primero te dije que tú habías muerto para mí como padre, por eso te dije, dame la parte de la herencia. Sí, pero yo, a pesar de que yo decía, tú estás muerto, pero yo me sentía todavía como parte de la familia, todavía yo sentía la dignidad de ser parte de tu herencia. Pero ahora perdí mi identidad, ya no sé quién soy. Soy una vergüenza. Hazme como cualquiera de los que trabaja contigo. Y el padre le regresa entonces la dignidad. ¿Sí? Ok, ¿qué piensan de todo esto que están escuchando? ¿Ya lo habían meditado de esta manera en otro tiempo? Los que ya habían llevado, No, ya lo habían visto así. Adelante, Pastor Jesús. no, pastor, buenas noches. No, no lo había analizado de esta manera. Entonces, estoy sacando como que conclusiones, como que es muy claro, ¿no? Es muy claro, recuperar la dignidad, como lo hizo el hijo pródigo, ¿no? Entonces, como no sé si estoy bien, pero yo en mi mente estoy, y si no, pues para corregirlo en mi mente, estoy pensando que entonces cuando llego no es suficiente, cuando llego a Cristo no es suficiente, recibí a Cristo que me someto de hoy en adelante, pero no es suficiente, hay que recuperar la dignidad. Hay que recuperar la dignidad para construir una identidad saludable. Ajá. Y entonces, ¿cuántos de ustedes han ido a predicar a un centro de rehabilitación cristiano? Ok. ¿Cuántos de los que están allí han recibido a Cristo? Ok, vamos a decir que todos. ¿Cuántos se sienten dignos? No se sienten dignos. Es triste, pero no se sienten realmente como hijos de Dios. Se sienten todavía que no son lo suficientemente buenos, que no son lo suficientemente aptos, que no son lo suficientemente capaces. Está bien, pues agarré a los del centro de rehabilitación y por eso. Pastora Gladys, te escucho. De hecho, pastor, a nosotros mismos, de recién que llegamos a la iglesia, no nos sentimos dignos de inmediato. Empezamos un proceso hasta que Dios empieza a hacer la obra en nosotros, ¿no? A limpiar y vamos en un proceso hasta que llegas a un nivel en que te sientes hijo y sabes del perdón y del amor de Dios. Entonces, también para nosotros no es tan fácil. ¿Conocen a alguien que está pastoreando y siempre se siente que no debería estar pastoreando? Ok, ¿cómo se llama eso? Eso se llama vergüenza, falta de dignidad. Es que yo no sé por qué estoy aquí, si hay gente más capaz que yo, si hay gente que predica mejor que yo, si hay gente que no sé cuántas cosas mejor que yo, porque yo no soy. Ojo, no está diciendo, no he sido justificado por Cristo, no está diciendo, no he sido redimido, no, está diciendo, no soy digno. Entonces, noten ustedes cómo una persona puede haber sido sacado de la cárcel, pero sigue en una prisión en su corazón. Cómo una persona fue liberado de la esclavitud afuera, pero sigue sintiéndose un miserable esclavo adentro. ¿Sí? Adelante, pastora. Y después, si anda por ahí todavía Chamorro, ¿sí? Romina, que quería participar. Adelante. También pienso, pastor, cuando los pastores no alcanzan esta dignidad de hijos, cómo los mismos pastores podemos nosotros tener hijos indignos, ¿no? Desde nuestra propia culpa, generar hijos o procrear hijos indignos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con el bastardo? El bastardo, aunque es hijo, no se siente hijo, porque toda la vida le dijeron que era producto de un matrimonio ilegítimo. ¿Sí? Y los hermanos, aunque saben que lleva la misma sangre de su padre, le hacen menos porque no comparte la sangre de su madre, ¿sí?
y no está en el nivel de dignidad. Pero ¿qué pasa cuando restauramos nuestra dignidad? Ya no nos sentimos bastardos, ya no nos sentimos advenedizos, ya no nos sentimos como Jacob. ¡Ah, caray! ¿Quién era Jacob? Un tranza. Eso es lo que significa, el que toma el lugar de su hermano, el que toma un lugar que no le toca, ¿sí? Y el que está allí con una bendición que no era suya, porque la bendición en realidad le tocaba, ¿sí?, a Esaú. Y entonces, cuando nosotros pensamos en eso, ¿sí?, de repente no nos damos cuenta de cómo cada uno de nosotros nos ha faltado llegar a nuestro Peniel. Y el Peniel es el momento en donde Jacob lucha toda la noche con el ángel y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cuál fue la bendición de Jacob? Le quitó la vergüenza. Le cambió el nombre. Noten ustedes, a partir de esa noche, él dejó de ser Jacob, el tranza, el advenedizo, el que estaba en el lugar que no le tocaba, y le cambió el nombre para decir, ahora tú eres Israel, Israel, que significa el príncipe de Dios, el que ha luchado con Dios y ha vencido, recuperó la dignidad. Por primera vez en toda su vida, y quiero que se den cuenta de qué terrible es esto. Toda su vida, él se sintió que era un miserable, toda su vida, nada más porque sus padres no le dijeron que desde el principio estaba dicho, antes de que nacieran, que el mayor serviría al menor. Nunca se lo dijeron. Y toda la vida le trataron como un miserable, ¿sí?, que se había aprovechado y que le había robado al hermano, cuando en realidad los padres miserablemente habían tergiversado la profecía de Dios. Finalmente se cumplió lo que Dios había dicho. Sí, pero a costa de lágrimas, de miseria. Y cuando le pregunta entonces el faraón a Israel a los 130 años de edad, ¿cuál era su experiencia? Él lo que dice es que su vida ha sido miserable toda la vida. ¿Por qué? Porque vivió sin dignidad, vivió en vergüenza. Pastor Jesús Ahumada, te escucho. Abre tu micrófono. Entonces podríamos también pensar que pueda ser que se siente indigno cualquier persona, sin serlo, sin ser indigno. O sea, siempre que te sientas indigno, ¿eres indigno? Puedo pensar que no. No. Nada más es cuestión entonces del corazón, cómo tú te estás sintiendo y cómo estás haciendo las cosas, quiero pensar. Porque muchos están equivocados sintiéndose, muchos están equivocados predicando y sintiéndose indignos, y hay mejores, y no dejan de sentirse así, pero entonces están equivocados porque son dignos. Sí, son dignos porque Jesús los salvó, no para que fueran entonces pecadores que entraron por misericordia. Bueno, voy a utilizar la palabra mexicana, por lástima. Y entonces una persona que siente que Dios por lástima, pues yo te salvé, bueno, pues sí, pues, igual que salvas a un perro para que no lo atropellen en la calle, ¿sí? Y bueno, pues agarraste al perro y lo hiciste a un lado, pobrecito perro, ahí sí, para que no se muera, para que no sufra, sí, pero Dios no nos salvó por lástima. Dios lo que hizo fue regresarnos nuestra condición de hijos. Insisto, Lucas 15, 22, ¿sí?
Dios dice, saquen el mejor vestido, vuélvanlo a poner y a vestir, a darle la apariencia de su dignidad. Pónganle el anillo de la autoridad de su dignidad. Vamos a hacer una fiesta. Traigan el becerro gordo, lo vamos a sacrificar, porque mi hijo, el que representa mi sangre, mi linaje, está vivo. Se le quitó lo tarugo, ya entendió lo que yo lo amo. ¿Sí? Ya entendió quién es, ya no anda queriendo irse a disipar su vida desde de baquetón, ahora está contento de ser mi hijo, se siente que está en su casa, que está en su lugar y que lo que tiene no es que se lo robe a nadie. Y noten ustedes, el hermano mayor viene, se enoja con su padre. Tiene que salir el papá a rogarle, decirle, mi hijo, métase, ¿qué tiene mi niño? Y el otro haciendo berrinche, he aquí tantos años que te sirvo, nunca te he desobedecido jamás, ¿sí? Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. El otro tiene toda la vida allí y se siente indigno con su padre. No se siente hijo, se siente un esclavo que se ha portado bien. No ha entendido su lugar. Y por eso vive con amargura. Por eso vive compitiendo, contendiendo. Por eso vive frustrado. Pastor, ¿usted cuántas ovejas tiene? Porque está indigno diciendo, yo tengo más, yo me he esforzado más. ¿Cuántas tiene las que Dios quiere que tenga? ¿Cuántas hijas tiene? Nada más 2. Y eso no significa que mi familia sea poca o menos que la tuya que tienes 3. Son los que Dios me dio. Y en Santa Paz para mí es una gran familia. Romina Chamorro, te escuchamos. Abre tu micrófono, adelante. Adelante, Romy, no te escucho. Ahí, Listo. que me acordaba a través de esta palabra que usted nos daba de que Dios mandó a su siervo a vestir, a ponerle vestiduras nuevas a su hijo, y que cuando yo entré en el proceso de sanidad, acepté ese proceso porque antes no lo entendía. Dios me dijo que me ponía vestiduras nuevas, y ahora con esta palabra lo puedo reafirmar. La verdad que nunca lo había profundizado o lo había relacionado, cómo Dios empezó ese proceso de sanidad, y desde ese momento me empecé a sentir hija de Dios porque, bueno, crecí en un contexto, ¿no? donde no me sentí hija ni de mi mamá ni de mi papá. Así que Dios sanó todo eso, y la verdad que me conmueve mucho esta palabra justamente por ese proceso que Dios empezó en mí, y que Dios me puso vestiduras nuevas y que yo las pude ver, y me sacó la vestidura de antes que yo me sentía indigna. Amén. Ahora, un hijo, cuando se sienta a la mesa, no importa el lugar, sigue siendo hijo. Por eso cuando Marcos Vidal compone aquello que dice, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar. No, ¿por qué? Es más, yo como hijo puedo estar comiendo en la cocina, porque mi padre tiene la confianza conmigo, que cuando viene la visita, para atender a la visita le puedo decir, mijo, no cabemos. ¿Comes en la cocina? Y yo, sí, papá. Es más, si mi padre me dice, ¿sabes qué? En lugar de comer, ayúdame, vamos a atender a la visita y ponte a servir. Y yo estoy sirviendo y alguien va a decir, ¿eres el criado? No, soy el hijo de mi padre. ¿Sí? No me quita nada servir. No me quita nada una posición. No me quita nada ser visto o no ser visto. Porque la dignidad que tengo no depende de lo que hago.
Depende de quién soy. Y entonces ahora sí, mi identidad está completa. No tengo que ganarme la aceptación de nadie. ¿Por qué? Porque cuando la vergüenza está en una persona, la vergüenza se manifiesta de muchas formas. Miren, cuando a los 4 años de edad yo fui violado, comenzó en mí un sentido de que era la persona, de que estaba sucio, de que ya no valía lo mismo que otros. Una mujer que tuvo relaciones, ya sea porque lo hizo conscientemente o peor todavía si fue violada, y luego en el rancho decían, no, pues esta ya no es virgen. ¿Qué significaba? No, pues que ya no era digna, ya vestirse de blanco era una ofensa, ella tendría que haberse vestido de amarillo con bolitas, ¿sí? Para cada bola que fuera una vez de sus manchas en la vida. Y tú dices, esas son estupideces, sí, pero le dicen a la gente, sí, o sea, tú no puedes comportarte como una persona que merece, ¿sí? Y entonces te da una sensación de ser impuro, de estar tachado, de ser defectuoso. Ok, imagínense, yo sé que ahorita hay mucha más información sobre lo que es la neurodiversidad, de los que somos neurodivergentes o que somos neuroatípicos, pero hace años, quienes teníamos rasgos autistas, ¿qué éramos? Pues un chiquillo zongo, atarantado, miren nomás, chamaco, pasguato, se queda viendo el techo nada más, ¿eh? Y todo el mundo te decía, entonces, que había algo malo en ti, algo raro en ti. Los gringos decían freakies, ¿verdad? Y cuando salió una película de un puño de chamacos que les gustaban las matemáticas y la computación, ¿sí? Entonces se convirtieron en los nerds, ¿sí? Y entonces decirte que eras un nerdo acá en la escuela significaba que eras un tipo raro que en lugar de gustarte las cosas ordinarias de todo mundo, te la pasabas ahí encerrado con un libro en la mano y entonces resultaba que estabas loco. Y eso te hacía sentir entonces indigno. Le decías a una chiquilla que te gustaba y la chiquilla te decía que no, porque le daba vergüenza que dijera que ibas a andar con ese tipo raro, ¿sí? Que siempre andaba preguntando y hablando cosas que nadie del salón le entendía, ¿sí? Y entonces, ¿todo eso qué te hace sentir? Pues que tú no eres de ese planeta, que tú estás fuera del lugar, que este no es tu tiempo, que tú deberías de haber nacido no sé cuándo, pero seguramente después, ¿eh? Porque ahorita nadie te entendía. Ok, de todas esas cosas, yo crecí con eso. Crecí sintiendo entonces que mi vida era un error. Porque yo iba a la casa de mis amigos y no hablaba con los compañeros. No, los amigos eran los papás de mis compañeros. Y yo tenía 8 o 9 años y estaba hablando con el adulto 30 años mayor, ¿sí? Porque entonces con él sí podía dialogar o preguntarle o decir, mira, es que estuve leyendo tal cosa y usted como es médico seguramente va a entender y me va a poder decir. Y el otro decía, ¿cómo estás leyendo eso? Pues, no, pues es que pues es lo que se lee en mi casa, es lo que se habla en mi casa, ¿sí? Y todas esas cosas te hacen sentir que no eres un ser humano normal, ¿no? Y entonces no eres digno del amor de una persona, no eres digno de la amistad de alguien, no eres digno de estar en un grupo. Y esa idea de indignidad se te queda flotando todavía, pero se refuerza, curiosamente, porque llegas a la vida adulta, y a mí me sucedía mucho y le reclamaba ahí en la casa de mis suegros, porque ellos estaban comiendo, cotorreando, estaba toda la bola, y no digo nada más los hijos, no, también los cuñados, los yernos, los sobrinos, todo el mundo estaba allí, ¿sí? Y de repente yo llegaba de trabajar, y en cuanto yo llegaba para sentarme a comer, se levantaba todo el mundo, se acababa la plática y decían, ya va a comer Pablo, ¿sí? Pero era como el Yodex, ¿sí? Que sirve para desbaratar bolas, ¿sí? Entonces, en ese momento desaparecía todo el mundo, ¿sí? Cayó el chahuizcle, huyan por su vida,
¿sí? Y entonces, claro, me sacaban el plato caliente, me lo ponían allí y de repente pues yo ya estaba solo, ¿sí? Y esa sensación de decir es que yo no soy digno de platicar o de enterarme o de cotorrear. Y curiosamente entonces, esa es una huella más profunda que un golpe en la cara. Se llama rechazo. Y el rechazo deja laceraciones profundas en el corazón que destruyen la identidad. Puede ser que tú tengas situaciones de problemas, o sea, repruebas un examen, ¿no? Y sí hay una incomodidad. Pero una cosa es esa y otra es que te rechacen. Eso deja una herida más profunda. Tendría yo 15 años, estaba en la normal, de hecho, 14 años tenía. Estaba en primero de la normal. Y había un profesor, bueno, llegamos un día, resulta que 2 o 3 de los profesores que iban a estar, no, por alguna razón no iban a estar. Nosotros entrábamos a las 2 de la tarde. La siguiente clase era como hasta las 6, 7 de la noche. El subdirector, el maestro Francisco Aguilar, era quien nos daba la clase y la clase era filosofía. Y así que imagínense, ¿sí? O sea, para mí era como que la clase del día, ¿sí? Y los demás dijeron, vámonos, ¿sí? Como no están los profesores, ni modo que nos esperemos 3, 4 horas sin clase, vámonos. Y se pusieron de acuerdo y yo les dije, váyanse, pero yo no me voy a ir. Y ellos dijeron, es que si tú te quedas nos van a poner falta. Les digo, no son tontos, no sean tontos, les van a poner falta conmigo sin mí, les van a poner falta porque no están, no porque yo me quede. Si tú te quedas, entonces, ¿sí? Te vas a arrepentir. Y yo dije, bueno, pues ustedes pueden irse, es su derecho irse. Es mi derecho quedarme, aunque no haya clase. Y entonces ellos se fueron, yo me quedé y fui con el maestro Pancho, no a acusarlos, sino a decirle, maestro, le comento que los demás se fueron y entiendo que no va a poder dar su clase. Pero fíjese que estaba leyendo, ¿sí?, esta postura de Aristóteles y me pareció curioso que no sé qué. Y entonces él dijo, oye, pues qué bueno, ¿sí?, que los demás se fueron, porque entonces eso nos va a dar tiempo de poder platicar, ¿sí? Y entonces salió el maestro para platicar conmigo. 2, 3 chiquillas que se habían ido, pero cuando vieron que salí con el maestro, que además era el subdirector de la escuela, ahí vienen entonces también. Y dijeron, ¿va a dar clase? Y dijo, no, pues voy a estar platicando con Cancino. Pero si quieren entrar, adelante. Ok. Se metieron y empezamos a hablar de filosofía. Nos echamos las horas. Las chiquillas después de la primera media hora así como que dijeron, maestro, ¿nos podemos ir? Sí, si gustan, váyanse. O sea, nadie está aquí a fuerzas, ¿eh? Y nos echamos toda la tarde platicando felizmente de filosofía. Resulta que el lunes, cuando llegaron los demás, se dieron cuenta ellos que yo me había quedado. El maestro, de hecho, ni siquiera les puso falta, no hubo el más problema con eso. Pero estábamos en clase y había un amigo que yo quería mucho, tanto así que muchas veces me iba a su casa y me quedaba hasta 2, 3 días ahí en su casa. Y era como un hermano para mí. Y le hablo y no me contestó. Como estábamos en medio del grupo, yo pensé que porque estábamos ahí en el grupo, pero no me habló. Y entonces dije alguna otra cosa y nadie me respondió. Me aplicaron la ley del hielo. ¿Qué significa eso? Me volví invisible, literalmente. El primer día no lo noté, pero el segundo día, como nadie me habló, empecé a sentir la presión. Les tengo que confesar que no aguanté gran cosa. Después de 2 semanas de que nadie me hablaba, fui y hablé con el maestro Pancho y le dije, ¿se acuerda, maestro, de tal cosa así? Le digo, nadie me habla en el salón. Nadie.
Si hablo, no me contestan. Y si no, nadie me dirige la palabra. El maestro fue y les puso una jabonada, no para que me hablaran, sino para decirles que eran unos cobardes, miserables, ¿sí? Feo, ¿sí? Sacó toda su filosofía y se las aventó en la cara, pero como que ellos eran bastante estúpidos, ni siquiera entendieron de lo que se trató. La cuestión está que el daño ya estaba hecho. O sea, no los iban a obligar, porque yo le dije, no, maestro, no hagas nada, ¿sí? ¿Cómo le puedes obligar a alguien a que sea tu amigo? No, no se puede. ¿Y cómo después de lo que me hicieron, cómo me voy a sentir yo con este que decía que era mi amigo y ni siquiera tuvo el valor de decirme como amigo, oye, me están pidiendo que haga tal cosa, ¿sí? Me siento presionado y delante de los demás no te voy a hablar, pero cuando no esté, pues ya te hablo. Nada. Solicité cambiarme de grupo. Estaba en primero. Tenía meses entonces con mi grupo, el grupo A. Y entonces me cambiaron al grupo C. Y estuve entonces en el grupo C el resto del año. Pero cuando llegué al C, pues ya no era del grupo, era el que había llegado después. Y nunca me sentí totalmente parte del grupo C. Estuve segundo y tercero en el grupo C y en cuarto me cambié otra vez al grupo A. Pero ya los del A tampoco eran realmente mis amigos, porque no había estado con ellos toda la carrera y además todo lo que había sucedido había dejado pues una herida ahí. Y entonces pude entender qué complicado es cuando el Señor Jesús dice, las aves tienen su nido, ¿sí? Las fieras tienen su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Lo que está diciendo es, no hay nadie que realmente me acepte como soy. No tengo un lugar de descanso. Hay una condición de rechazo alrededor. Imagínense lo que significa que Jesús, el Hijo de Dios, haya vivido ese rechazo. Y eso me quebrantó y ha sido una de las heridas profundas de mi corazón, ¿sí? Y yo soy muy sensible al rechazo, ¿sí? Y cuando hablo todas estas cosas, pues sí, me conmociono y me estoy haciendo fuerte para no llorar. Pero lo cierto es que ese sentido de indignidad te lastima profundamente. ¿Qué hace una esposa para controlar al esposo? ¿Qué hace el esposo para controlar a la esposa? Y entonces ya no es una violencia hacia afuera, ahora es una implosión de violencia hacia adentro. Me callo la boca. Y el silencio es violencia. Con mi silencio yo te estoy diciendo, no eres digno. Con el silencio, ¿no quieres? No te hago caso. Eres invisible. Y entonces la dignidad se deteriora. ¿Qué sucede cuando una persona entonces tiene esta vergüenza profunda? Pues normalmente para quitarte ese sentido de vergüenza, entonces empiezas a orientarte al desempeño. Empiezo a hacer cosas para ganarme la restauración de mi dignidad. Ojo, no es culpa, porque no es que yo haya hecho algo que estaba malo en sí. Lo que hice no era malo. No estaba afectado por la culpabilidad de haber hecho algo malo, no. Ahora estaba afectado por la falta de dignidad para no merecer la relación. El rechazo, la exclusión, te obliga entonces a decir, voy a hacer cosas para ser aceptado. Y empiezas a orientarte al desempeño. Necesitas urgentemente la estrellita en la frente, que te den la palmada, que te digan qué bien lo hiciste. Y empiezas entonces
a inclinar tu hombro en tributo, pero ya no por amor y misericordia, sino para ganarte la palmada, para ganarte la aceptación. ¿Cómo sabes tú que tienes un problema? Bueno, ojalá fuera uno solo, bueno, un montón pues. Pero ¿cómo sabes que tienes problemas en esta área? Porque no puedes decir que no. Te piden algo y te sientes obligado a decir, está bien, yo lo hago. Porque si no lo hago, entonces voy a recibir el rechazo. No voy a tener el trato digno que anhelo. Y para ganarme esa aceptación, voy a estar dispuesto entonces a hacer lo que sea para revestirme de dignidad, otra vez como lo he estado diciendo. Entonces, hago cosas para ganar ese espacio. ¿Cómo viene la vergüenza? La vergüenza entonces viene porque de alguna manera estamos siendo maldecidos en nuestra identidad, ¿sí? Hay personas que para nosotros son importantes, como nuestros padres, nuestros amigos, la gente de nuestro círculo cercano, que es la que debería de ser el referente para fortalecer nuestra identidad. Pero hay gente que nos ridiculiza, nos señala, nos rechaza, nos trata con desdén, con desprecio, nos pone castigos injustos y a veces, muchas veces por cosas que están fuera de nuestro control. ¿Alguna vez siendo chicos tiraron el vaso de agua, el vaso de la leche en la mesa? Y eso, claro que es un accidente, y es un accidente que tiene que ver con el manejo espacial. Pones el vaso de agua del lado derecho dentro del espacio donde tu brazo al moverse para agarrar algo puede pasar. Y entonces tú estás comiendo, vas a agarrar algo y al extender tu brazo tiras el vaso. Pues es incómodo, sí, porque cae el agua, mancha a la gente y todo lo demás. Pero en lugar de decir, este es un accidente, ahora se va contra la dignidad. Y dice, eres un estúpido, porque tiraste eso. Ahora, yo no recuerdo, y le soy honesto, y no son los traumas familiares, aquí está mi hermano, ¿sí? Pero yo no recuerdo que mi padre un día se haya puesto y me haya dicho, como era de racional, me haya dicho, mira, mueve tu brazo, siéntate, mueve tu brazo, ve dónde está el espacio de movimiento radial y pon tu vaso del lado, si tú eres diestro, del lado izquierdo, a un lado del plato, y con eso vas a evitar que el resto de tu vida tires el agua. Si me lo hubiera dicho, me hubiera ahorrado no solamente las palabras, me hubiera ahorrado los golpes, porque hubo algunos que estuvieron muy fuertes, ¿eh? Con mis hijas, ¿qué hice? Pues yo sí hice eso, yo me senté y les dije, a ver, hija, extiende tu brazo, fíjate hasta dónde llega el brazo. Muy bien, ahora pon tu vaso donde no alcanza a llegar tu brazo. Jamás tiraron el agua. Tan simple. Pero entonces, ¿cómo algo tan simple te afecta profundamente? Sí, porque el asunto no es lo que haces, no dices cometiste un error, no, te dice hacia la identidad. Eres un estúpido. ¿Sí? No sirves para nada. A mí me lo dijeron un montón de veces. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, empiezas a manifestarlo en tus actitudes, conscientes e inconscientes. Yo estaba en quinto de primaria y me orinaba todavía en la cama. ¿Por qué se orina un chiquillo en la cama? Bueno, ya sé, puede ser porque está haciendo demasiado frío y se descobijó. Sí, pero en Tepic no estamos a esas temperaturas como para que te orines por eso. Y entonces tiene más bien una razón de carácter emocional. Mi esposa se orinó hasta sexto, yo hasta quinto.
Pero para mí era terrible. Bueno, ella lo que hacía era que ella se orinaba en la cama, se desnudaba, se levantaba tempranito y se bañaba para no leer orines, porque a ella le daba mucha vergüenza que en la escuela le fueran a decir la miona, porque había una chiquilla que sí se orinaba también, pero no se bañaba y todo el mundo le hacía la miona porque oía orines, y hasta ella le echaba carrilla a la otra, pero ella calladita nunca decía nada, ¿sí? Y en cuanto ella se levantaba, agarraba las sábanas, las cobijas, iba y las echaba a la ropa sucia para que también cuando la gente llegara al cuarto, en lugar de ver la cama que estaba toda orinada, pues ya no hubiera nada, ¿sí? Pero en la casa, raras veces llegaban ahí visitas de amigos, casi siempre yo iba así, pero mi papá era muy de eso. Ah, fulano, ¿cómo estás? ¿Y tú también te orinas en la cama? Por supuesto que el otro iba a decir no, pero ese también, ¿qué significaba? Pues eso significaba que yo me podía de colores y pues por eso no iban visitas a la casa, o sea, porque no me iba a exponer yo que mi papá le estuviera diciendo a la gente, sí, que yo me orinaba, ¿sí? Y yo estaba tratando por todos los medios posibles de encontrar algún remedio. Me acuerdo que una vez pensé que lo había encontrado tomando leche con miel en las noches, sí, y me echaba 4 o 5 cucharadas de miel con la leche. Seguramente me sirvió alguna vez y pensé que sí, pero no, después de 2 o 3 regañadas de alguna otra cosa, volvió a orinarme, ¿sí? Y no funcionó. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que esas heridas que son inconscientes, tú puedes decir cristianamente, es que yo ya lo superé, pero en la noche te sigues orinando en la cama, ¿sí? Bueno, pues ya no te orinas en la cama. Pero cuando oras por un enfermo, siempre estás pensando, ¿y si no sana? Porque estás diciendo, quizá no soy suficientemente digno para que Dios use mi vida para sanar a la persona. Y siempre estás bajo la condenación de que otras personas sí tienen manifestaciones del Espíritu, pero tú no, porque no eres suficientemente digno. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y te estás comparando constantemente con otros que hacen lo que tú no puedes hacer, que logran lo que tú no puedes lograr, y en lugar de pensar que son por capacidades diferencialmente distribuidas de parte de Dios para cumplir el propósito de cada persona, no lo interpretas así. Y entonces caes en una postura de victimización, resultado de tu propia vergüenza. Es que yo no sirvo, los demás sí. Es que yo no puedo, los demás sí. Es que yo no soy capaz, los demás sí. Es que los demás sí lo van a lograr. Es que si otros tienen una iglesia más grande que la mía es porque son mejores pastores que yo. Y siempre estás entonces descalificándote y además haciendo algo muy curioso. Comparas tus incapacidades con el potencial del otro y por eso siempre pierdes. Entonces buscas al que es mejor corredor y tú eres malo para correr, dices, no, pues es que el otro sí, yo no. Y comparas entonces todas tus limitaciones, todos tus traumas con las capacidades de otros, ¿sí? Cuando nosotros entonces terminamos en esto, con esta identidad maldecida, entonces la gente tiene un terror horrible para estar solo, para sentirse desamparado y descuidado. ¿Cuántos de ustedes saben estar solos? Y la respuesta es, a menos que hayas sanado estas cosas, no lo saben. ¿Por qué? Porque una cosa es soledad, ¿sí? Porque los otros no me hablan. La otra es soledad de 2, 3 días, porque siempre vivo en actividad y cuando puedo estar 5 minutos solo, digo, ay, yo puedo estar solo. No, pero la otra diferente es soledad significa literalmente solo. Y literalmente solo significa que puedo estar sin buscar a una persona. Ok, yo sé que estoy diciendo cosas que después van a decir, ay, pastor, qué bravo fue. Pero ¿cuántos de ustedes son capaces de desligarse de relaciones tóxicas? Y tú dices, sí, ¿y por qué entonces tienes 20 años con una relación tóxica? Porque en realidad no sabes estar solo. Tú piensas que sí, pero no es cierto, porque siempre caes en la misma relación tóxica.
Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está que digo que sí porque me da miedo aceptar que es no. Digo que sí porque es más fácil vivir en negación. Pero lo cierto es que mi propia vida da cuenta de cómo hay áreas de mi vida que las tengo maquilladas porque me da vergüenza ante mí mismo verme tan desamparado, vulnerable. Y eso es lo que está diciendo entonces Adán cuando Dios le dice, ¿por qué estás acá? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué estás...? Es que tuve miedo. Nos cuesta mucho trabajo. Ahora, yo sé, estos son temas que ya de por sí, el sentirnos profunda y terriblemente abandonados es algo que a nadie le gusta platicar de ello. Y por eso la gente no va a consejería pastoral y por eso cada vez que viene le dedicamos 30 minutos a hablar del clima, de la situación de Ucrania o de cualquier cosa que esté en las noticias, ¿sí? Antes de decir, me siento miserable. Y uno le pregunta a la oveja, ¿cómo estás? Y todo el mundo dice, bendecido y en victoria. Y uno dice, wow, qué forma de decirle a la miseria. Pero bueno, pues es parte de todos estos cánones del cristianismo social que los tenemos muy arraigados. Ahora, yo no estoy diciendo que vivamos lamentándonos. Si usted no lo siente, bueno, pues nada más diga el pastor ahora andaba con la espada desenvainada, pero urge que recuperemos esta palabra, dignidad. Porque esta palabra se la dijeron a Jesús, porque esta palabra fue la que el padre le dijo al hijo pródigo, porque esta palabra es lo que quita la vergüenza. ¿Ok? Con esto hemos terminado la clase de hoy. Vamos, como siempre, en el primer cuarto de página de todo lo que se supone que uno debe de enseñar en todo esto. ¿Comentarios antes de irnos? Solo agradecer, pastor, porque soy digno y voy a seguir pidiendo al Espíritu Santo que me dé constantemente esa verdad, para no autorrechazarme. En mí sucedía el autorrechazo. Entonces, bendito Dios que me habla a través de usted. Gracias a Dios, querido Gus. ¿Alguien más? Adelante, Romy. Eso. Que lo tengo con el Bluetooth acá y por ahí me olvido, lo tengo con el Bluetooth para escucharlo mejor. Adelante. Y lo escucha también mi esposo. Que le digo que gracias por tomarse el tiempo de enseñarnos la palabra porque reafirma lo que Dios viene sanando en mi vida, bueno, y en mi esposo, y que es importante como hijo de Dios dejarnos sanar, aceptar ese proceso de que necesitamos ser sanados. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Romy. Y qué bendición que pudieron estar. Adelante, Fer. Y estaba hablando hace rato, pero no activé el micrófono, por eso hablé solo, como suelo hacerlo. El juego se llama Honestidad Desenfrenada. Si no lo hacemos, jugaremos al chamuco remojado. Una de las cosas muy importantes que a mí me gustó y que me ha estado gustando, a mí Claves me ha transformado profundamente, y ahora que lo estamos viendo de una manera de nuevo y de otra manera, y con otros compañeros me atrevo a compartirles un testimonio, ¿sí? Si no somos honestos verdaderamente, si no luchamos por ser o trabajamos por ser cristianos verdaderos o cristianos de verdad, de darnos cuenta que la escritura cala, que la palabra es incómoda,
con lo que platicaba Pablo el día de hoy, bueno, cada quien tenemos una historia de vida, pero hoy me puse a pensar en Jesús, ¿no? Dije, como un niño prodigio, como un niño genio en todo ese tiempo, toda esa niñez teniendo tanta sabiduría como la mostró el día que se le perdió a sus papás en el templo, ¿sí? Y que después en obediencia tuvo que irse a casa a guardarse, ¿sí? Hasta los años en que regresa a los 30 a su ministerio. Es todo ese proceso de que el ser cristiano no es fácil, de todo lo que nos plasma de hacer las cosas a la manera de Jesús y cómo tenemos la gran tendencia de torcer la palabra, de hacer las cosas, de justificarnos, de querer buscar un cristianismo fácil o una doctrina fácil o a mi modo y todo. Y a mí cada que estamos en clases me gusta mucho porque me confronta mucho, me reta mucho, Ya no te oigo. conmigo mismo, me ha sanado mucho, me ha regresado mucha autoridad, me ha convertido realmente a lo que yo dije hace tal vez 2 años y medio, 3, que alguna vez en una de las clases de convertirme en la mejor versión de mí, pero cuesta día a día, cuesta estar trabajando constantemente y ser congruente, ¿sí? Ser congruente y cuesta mucho la congruencia, ¿sí? Y yo siendo tan soberbio, tan alzado como médico, que tuve mis buenos logros que ahora ya los tengo abajo de la cama, les digo, porque no son para presumir, lo que tengo que presumir es mi vida y todo, no los papeles que logré hacer, y convertirme en esa persona que en el momento que empecé a cambiar, que dejé de ser soberbio y todo, empecé a ser pisoteado, pateado y todo eso, y dije, no, pues no me conviene. Pero empecé a acercarme a otras personas, cambié de personas en las que yo pudiera influir positivamente y alejarme de esas personas que realmente, no podía lograr nada con ellas, porque hace rato cuando abrí el micrófono, yo les digo, es que la serpiente no se quedó en el jardín de Edén, ¿sí? Se vino y sigue andando todo el tiempo rondando por ahí, ¿no? Hace rato que estabas comentando lo de la escuela y todo, ¿no? Pues es que esa serpiente llegó ahí con los compañeros tuyos y todo a hacer su trabajo. Yo lo veo como una analogía, ¿sí? Que nos pasa en muchas ocasiones, que tratamos de hacer el bien, servimos y todo, y de pronto nos va, pero como en feria y todo, ¿sí? Cuando lo reflexionamos dices, bueno, es que se trata de que me porte mal, no, porque yo que he estado trabajando mucho en recuperar mi identidad, mi autoridad, en reconocer quién soy y que con orgullo lo digo y por todos lados, hablo de la palabra de Dios y todo, me ha restaurado en esa parte y las personas ya me identifican así. Ya no es el Fernando que era antes. Ahora este es el Fernando que me gusta a mí y que las personas que están cerca de mí están y se sienten mejor conmigo, ¿sí? Y no porque les tenga que pagar algo o porque yo pague todo, por esto y lo otro, porque me aplaudan o esto, no. Es porque sí ha habido un cambio y soy honesto cuando la estoy regando y todo y acepto todos los comentarios que hacen y tomo lo bueno y lo que no lo echo a un lado, pero lo que estamos viviendo ahorita para cada uno de nosotros es eso. Porque cuando yo tuve mi primer claves y se los comparto a ustedes, se digo el pecado más no el pecador, decía alguien, es que ¿qué tengo que hacer para que pasen las cosas? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me escuche y todo? Y en aquella ocasión Pablo dijo, pues deja de hacerte tarugo y haz lo que ya sabes que tienes que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, que no lo queremos hacer es otra cosa. Por eso nos va como en feria. Y ya con eso dejo porque ya es tarde. Gracias, Fer. Qué bendición. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar.
En un momento más, entonces, ponemos la clase a grabar, se las enviaré a través del grupo de WhatsApp para que la puedan ustedes escuchar y compartir si piensan que es digna de que alguien la escuche. Puede ser que por ahí haya más de alguno que ha perdido la dignidad y que probablemente reflexionar sobre estas cosas le pueda cambiar la perspectiva de vida. Dios les bendiga y gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, Buenas pastor. noches. Buenas noches. Hasta luego.